ya estamos aquí con ustedes después de esta intensa Semana Santa, una Semana Santa que dejó prácticamente vacía la ciudad. ¿Cómo están las cosas, Brito? Buen día. Bien, buenos días a todos, a todas. Positivo. La verdad es que así es, la Semana Santa se convierte para una parte de la población en un momento de reflexión, para otro se convierte en una oportunidad de vacacionar. Y la verdad es que se divide en esas dos realidades. Una trae los muertos, los heridos y los intoxicados y todos los hechos que son de lamentarse. Tú me Y por dices que otro murieron lado, cerca de 39 personas, me parece exagerado eso. es un número que si uno lo asocia como con el ambiente de prevención y de tranquilidad, era para uno concluir y entender que eran las más tranquilas desde el punto de vista de los resultados lamentables. Yo, Menor, de hecho, el te año decía, pasado se habló de 15 muertos, hoy hablamos de 39 personas. habría que ver si es que le están juntando los muertos que tradicionalmente por otras causas, personas que por otras causas, y que también suceden en Semana Santa. Porque, por ejemplo, una riña en un bar no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero... O que a alguien le dio un infarto y murió. Exactamente, o sea, hay cosas que... Que no sea por un humo, Uh-huh. provocado por el mismo ambiente y la situación. Pero, porque por ejemplo, yo estuve por el sur y puedo decirte que la cosa anduvo bastante tranquila, no escuché. Yo incluso fui para allá, para el sur medio, y no vi nada, así de que ni accidentes, ni muertes. Y pienso que el trabajo de las autoridades fue bueno porque yo fui en toda esa zona y vi bastante presencia de policías, de la Cruz Roja, la Defensa Civil, todas esas cosas. Y la verdad que sorprende los resultados de hablarse de un número así tan alto versus lo que uno sintió como prevención, como decíamos. La verdad es que había Y una tú recuerdas que logística entrevistamos aquí a José Luis Germán del COE, del COE y él nos dio una amplia explicación de las cosas que se iban a hacer. de los imprevistos que estaban contemplados en todo el proceso de la Semana Santa. La verdad es que ha sorprendido esos resultados, porque no solo desde el punto de vista de los anuncios que se hicieron en esa dirección de prevención, la cantidad de integrantes del COE más los agentes policiales, la gente se sintió de alguna manera como más reflexiva, como más dócil a escuchar los mensajes y las orientaciones de los organismos oficiales en ese sentido. Pero así son las cosas. En este tipo de resultados, a veces cuando tú crees que una situación está bajo un resultado, es inverso a lo que uno pudiera percibir en los hechos, en los números. Y ha ocurrido de esa manera. El año pasado se habló de unas 15 personas que murieron. Hoy se habla con una información preliminar de unos 39 personas. La verdad es que vamos a esperar a ver es doloroso. el informe hoy del COE, a ver qué dice. En un primer boletín. Mira, Manuel, ayer sucedió un hecho que me parece a mí que en el futuro va a seguir sucediendo de manera más frecuente porque el planeta tiene una gran cantidad de residuos que le han creado un anillo, al igual que, como es Mercurio que tiene, sí. Y es toda esa basura espacial. Ayer, la Estación Espacial de China, que se llama Tiangong-1, salió de la órbita y penetró a la atmósfera aquí del planeta
y aunque se incendió y se incendió al entrar a la atmósfera y, y empezó a desintegrarse, sus restos cayeron en el Pacífico Sur. Antes de caer en el mar, la Estación Espacial Tiangong-1 de China atravesó Brasil, Chile y Argentina y después cayó en el Pacífico Sur. La probabilidad de que un ser humano fuera impactado es de 1 en 1 billón. No sé si es que los expertos programan ese tipo de cosas para que caigan al mar, o si es porque el 70% del planeta es agua y solo un 30% es tierra. Pero la verdad es que cayó el agua. Yo recuerdo, estando yo muchacho, que cayó una estación espacial, un laboratorio espacial que tenía Estados Unidos en órbita, que se llamaba Skylab. Y recuerdo como ahora que en Barahona cayó un rayo en un palo de luz y lo quemó, lo partió y la gente bromeaba mucho. Y yo estaba muchacho cuando se recuerda. Y la gente bromeaba mucho. Le cayó el Skylab arriba al palo. Bueno, pues ayer esa estación espacial de China cayó a tierra, pero cayó muy lejos de aquí, cayó en el Pacífico Sur y eran muy mínimas las probabilidades de que impactara en la tierra. Mira, Manuel, óyeme, pero en la Iglesia Católica, en el Sermón de las 7 palabras, no sé si tú lo llegaste a leer. La Iglesia Católica en el Sermón de las 7 palabras fue muy dura. Como siempre, Y dijo, hacia afuera, no hacia adentro. Y dijo que los patriotas y nacionalistas siembran odio y rencores y xenofobia. Y fue muy duro, y pienso que al asumir este discurso, la Iglesia Católica se distancia de la sociedad dominicana. Porque yo digo, ese problema de la inmigración ilegal descontrolada que hay para este lado de la isla se ha convertido en un problema no para la Iglesia Católica, sino para todos los residentes de la sociedad dominicana en todas partes. Usted va a cualquier sector de clase media alta, media y media alta y de alta, a cualquiera, y usted ve unos cordones de haitianos, cada un espacio usted ve un cordón de haitianos buscando algo que hacer. Tengo un amigo que en estos días iba llegando a su casa y un haitiano lo llamó y le dice, mire, yo ayer no comí nada y hoy no he comido nada en todo el día, le dice el haitiano. Y le dice, póngame a hacer algo y págame, que yo le hago lo que sea y usted me paga. El amigo mío le dijo, sí, está bien, ven. Y lo puso a hacer unos trabajos que él tenía que hacer ahí en la casa y le pagó 2,000 pesos y le dio un par de zapatos porque el haitiano estaba prácticamente descalzo. Esa es la solidaridad del dominicano que la Iglesia Católica debería de ver. Sí. Y la verdad es que unas 7 palabras y un sermón que no está sustentado en una equidad desde el punto de vista de que ahí no se sintió, según lo que escuchamos y leímos, un solo aspecto que debe ser elemento esencial de la iglesia, y es llamar y estar pendiente al respeto a las leyes y las normas de aquí para allá y de allá para acá. Y ese aspecto dentro de lo que es la inmigración no se observó desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen las autoridades dominicanas
de hacer cumplir las leyes, porque de eso debe tratarse más en el sentimiento de una iglesia que debe luchar y advertir el respeto de las leyes, pero también acompañado el cumplimiento de las leyes, que es lo que ha hecho la República Dominicana con respecto a la inmigración. Incluso yo pienso que hasta con un gran nivel de debilidad para hacer cumplir las leyes, porque veo ahí que los periódicos se están recogiendo que en el 2017 se enviaron unos 45,000 haitianos hacia Haití, pero no se dice cuánto se dejaron y cuánto cruzaron y cuánto cruzaron de manera ilegal. ¿Y cuánto volvieron a cruzar de esos mismos que mandaron? De esos mismos que mandaron, tú ves. Entonces, y a lo mejor eran los mismos reciclados. Entonces, esto no puede verse con esos criterios. Y pienso que en el elemento esencial que de las 7 palabras, observé que de las 7, 3 fueron orientadas al aspecto migratorio. Y esas 3 palabras que tienen que ver con el aspecto migratorio, como hemos dicho, ninguna tuvo sustentada, ni nada fue ausentado totalmente el criterio de que la República Dominicana debe hacer cumplir en términos migratorios sus leyes. No es menos cierto también que el país ha sido, y se ha dicho ya que cae en el cliché, el pueblo más solidario que ha tenido Haití con respecto a la República Dominicana. Y déjenme decirles a los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que un hecho que ocurrió y que está corriendo en las redes, las imágenes, en el momento en que ahí en Pedernales se estaban bañando los haitianos, ahí en el río, en el Artibonito. Y la verdad es que es una tradición de que los haitianos y dominicanos allí se bañen y compartan desde el punto de vista cada quien en su lugar. Pero esta vez hubo una acción que se pudiera tipificar de una provocación. Y se observa cuando los militares o un militar, un guardia dominicano, les dice a los haitianos que se bañen como siempre lo han hecho en el otro lado del río. Y déjenme decirles, se cogieron el río, no solo eso, sino que hacían así, alante del guardia, se acercaban más del lado donde no debían bañarse, por la tradición que hay que cada quien se bañara en su lado, y se sentaban como una provocación y desafiante, los que estaban parados hicieron una especie como una pequeña cadena y se sentaron como una manera de decirle al guardia, ven, párame y llévame donde tú entiendes que yo debo irme a bañar. Eso es un ambiente que déjenme decirles que son de las cosas, por la falta de la autoridad que ha existido en el país para imponer las reglas de juego, va a provocar en la República Dominicana una situación de apaga y vámonos. La verdad es que he de resaltarse la prudencia, la manera decente en que el guardia manejó la situación, al punto que alguien le decía y se escuchaba al guardia que hiciera el trabajo y le decía, ten cuidado, ponte a la ofensiva, manéjate con cuidado, no te acerques mucho, se escucha. Imagínense ustedes que esa zona, como va a ocurrir en el futuro, estuviera reforzada también con militares cuidando su frontera haitianos, como se está armando ya, formando un ejército haitiano, y que un ambiente así, ya con personas armadas, y que pueda haber un desaprensivo militar, tanto de aquí a allá, que en un ambiente así no se le dé la salida prudente que requiera las circunstancias. Y esto provoque realmente una situación. Más en un momento en que, insisto, se está formando un ejército en Haití, con personas que son las mismas del pasado, son con Eston Tomacu, que era una banda, una mafia criminal
de servicio de matones, que fue lo que históricamente esos militares haitianos, que uno se dedicaba a proteger, a robar y a ser dueño de los carros de lujos robados en la República Dominicana para ser introducidos en Haití. Había una área que era encargado, era por departamento, que dirigía el tráfico de droga, otro de armas de fuego, de todos los calibres, otro que representaba los secuestros. Entonces, ese es el ambiente del material humano en que está conformada la formación en estos momentos las Fuerzas Armadas de Haití. Y en el ambiente en que hay, con el discurso en la República Dominicana, la situación en Haití, con el asunto del comercio, cómo se percibe la situación de todo lo que el pueblo dominicano ha hecho por Haití y hay esa inconformidad, cómo está usando y enchinchando, como dirían en Peralta de Azo a mi pueblo, los peralteros, la comunidad internacional que quieren que el país se eche al hombro la situación de Haití y ellos de manera irresponsable, que son los que han sacado el mayor beneficio financiero, de riqueza de Haití, y han soltado un pueblo y un estado inviable y una sociedad secuestrada de la riqueza para sobrevivir en lo que son sus necesidades internas. Imagínese usted lo que pudiera estar la República Dominicana en presencia de una explosión y una amenaza de una situación que puede ser incontrolable. Ese es el panorama en que la Iglesia no ha asumido con entender en esa dirección. Entonces, esas 7 palabras del sermón que se establece como expresión de Jesús en el momento en que tenía su situación más difícil de dolor y de trance más difícil, debe ser más ajustada a esa intención y a ese momento de dolor de Jesús en la República Dominicana, que es una expresión que se produce en todo el mundo, en la Iglesia Católica, pero en el caso nuestro de manera muy particular, esas 7 palabras del sermón establecida en lo que tiene que ver con la inmigración fue planteada muy a media. Igual que con lo que se establece, con que bueno, el asunto de los que saquearon a Odebrecht y que se robaron todo el dinero del mundo de la corrupción, están por ahí sueltos y nada ha pasado, que se robaron millones de pesos y que una persona que se roba un pollo, un salami, se pudre en la cárcel. Eso en gran medida tiene su verdad, pero el caso de Odebrecht, la República Dominicana tiene un proceso en la justicia y en su momento tiene que dar una respuesta legal y judicial que se corresponda a nuestras leyes y a nuestras normas. Se planteó en ese sermón de las 7 palabras de que hubo obras sobrevaluadas. Desde el punto de vista de sobrevaluación, demostrarse qué bueno que la Iglesia tenga ese discurso, lo que tiene que presentar elementos de pruebas y situaciones contundentes que den al traste con la situación difícil que tiene el país de dependencia de que eso se transparentice. Pero siempre he dicho, con esto termino esta parte de mi comentario, de que estamos en presencia de una iglesia capaz de verlo todo de ella hacia afuera, pero de ella hacia su interior, sin que una cosa pueda justificar la otra desde el punto de vista de una iglesia que se aleja mucho de su autocrítica de ver sacerdote en todo, revestido de una sotana con acciones de pedofilia, con acciones de violación, de crímenes, de manejo. Esa no es toda la iglesia, igual que así no es toda la actividad política. Entonces, el político en este país carga, sin que eso no signifique que pudieran haber todas las razones del mundo para tal criterio, con lo peor
pero los empresarios en este país hacen lo que le dan la gana y acciones y actitudes y comportamientos peores que lo que hacen los políticos y nada pasa. La iglesia que está llamada y son los representantes de Jesús en la tierra hacen lo que le dan la gana y cosas espeluznantes desde el punto de vista de que usted está en presencia de un enviado de Dios y aquí todo pasa como una noticia común. Bueno, por ahí mira, Manuel, está nuestra observación. hace como 5 años yo escribí un editorial siendo director de Noticiario Popular que yo titulé ¿Qué quieren? Y yo en ese momento álgido, en el debate sobre el tema este de la inmigración, yo planteaba que el Padre Jali, todos esos grupos y todas esas ONG que se refieren al tema haitiano, no lo hacen de manera individual, de manera desordenada, de manera voluntaria. Y yo planteaba que lo hacían movido por un interés de algún Estado. Porque un plan tan bien organizado, un plan que se mantiene en el tiempo, bien orientado, bien consensuado, no es obra de 2 o 3 que se le mete en la cabeza promover esto o aquello. Eso es propio de un Estado y no de un Estado cualquiera, porque un plan de esa magnitud no lo financia Haití, no puede financiarlo porque Haití, los haitianos apenas tienen para comer y ni siquiera para comer. Un plan de esa naturaleza es financiado por un fondo bien repuesto. Y yo digo, ¿quiénes pueden financiar en el tiempo un plan, un programa de esa naturaleza? La Unión Europea y Estados Unidos, China, esos países, Japón, esos países grandes, esos países industrializados que tienen una capacidad económica que para ellos un plan de esa naturaleza es algo insignificante en términos económicos. Entonces, ustedes ven que se agobia a la República Dominicana con una campaña de desinformación internacional que ha tomado paralelos sin precedentes. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, una vez decía que la República Dominicana está siendo abrumada por una campaña infame, palabras textuales de Álvaro Uribe, por una campaña infame de desinformación para imponerle una situación para la cual no tiene capacidad económica para sostenerse. Y Álvaro Uribe decía, si la República Dominicana asume el problema haitiano, se van a hundir los dos juntos. Y yo me siento identificado con esas palabras de Álvaro Uribe. Y a eso yo le añado que cuando se dio la unificación de los países que hoy integran la Unión Europea, el marco alemán, que era quizá una de las 3 monedas más fuertes del planeta, se desplomó a toda velocidad porque la reunificación de la Alemania occidental con la Alemania oriental implicaba que la occidental iba a tener que asumir el reto económico que implicaba la situación de pobreza en que estaba Alemania oriental, la situación de descalabro y de inestabilidad económica en que estaba Alemania oriental. La Alemania occidental tenía que asumirlo. ¿Y qué pasó? Que el marco alemán se desplomó a toda velocidad con esa situación cuando se dio la reunificación de Alemania. ¿Por qué? Porque independientemente de que Alemania occidental es un país rico y la moneda, el marco alemán en ese momento era una moneda fuerte, una de las más fuertes del planeta, no menos cierto era que la situación de descalabro y de pobreza en que estaba Alemania oriental implicaba un reto fundamental para la Alemania occidental.
y eso le desplomó la moneda. Lógicamente, una economía de ese tamaño, como la de Alemania Occidental, podía recuperarse fácilmente en el corto plazo. Ahora, el problema está en que los países desarrollados no quieren la inmigración haitiana por un elemento fundamental. Los haitianos tienen una cultura totalmente atrasada. Los curas, en el mensaje del sermón de las 7 palabras, le llaman rancio a quienes defienden o a quienes critican la inmigración descontrolada. Le dicen rancio y le dicen falsos nacionalistas de un falso pudor, que crean zozobra, intranquilidad y ven fantasmas donde no hay. Yo pienso que quienes están viendo, quienes no están viendo esos fantasmas son ellos. Que la Iglesia Católica es la que no está viendo esos fantasmas. Óiganme, porque no hay un sector, barrio, pueblo, provincia de este país donde ya no haya una marcada presencia de inmigrantes indocumentados. Es más, yo he dicho que cuando el presidente tuvo que asumir el tema en su discurso ante la Asamblea Nacional, es porque ya el presidente está sintiendo, en esos estudios de mercado que se hacen, está sintiendo el clamor de la sociedad en ese sentido. Cuando el presidente tuvo que asumir eso en su discurso, porque el presidente incluso lo dijo en La Habana, nosotros lo que hacemos es que nos miramos como una forma de ayudar a los haitianos, lo dijo en La Habana, de ayudar a los haitianos. Nosotros lo que hacemos es que volteamos la cara para no ver la situación. Sí, pero esto hay que enfrentarlo con la responsabilidad que establecen las leyes. Es simple, no es un problema de radicalizar ni estimular situaciones que pudieran crear un ambiente, de formar criterios que pudieran desatar situaciones de violencia tanto aquí como allá. Pero la verdad es que si lo mucho Dios lo ve a propósito. Y si las autoridades dominicanas no asumen el respeto y el cumplimiento de las leyes, aquí la situación puede ser tarde, si ya no es tarde. No creo que pueda existir en ninguna parte del mundo un manejo tan irresponsable del laissez-faire, ver hacer, ver pasar, con respecto a la situación haitiana. Y como tú has dicho, que el propio presidente de la República, en el discurso último de la Asamblea Nacional, el tema de la migración tuvo que ser obligado a tratarse. Es porque hay una situación de alta preocupación, que el país no puede ser ajeno, ni verlo con la tibieza, con la flexibilidad, a nombre de que pueda ser chantajeado, de que pueda ser criticado por hacer cumplir las leyes de una comunidad internacional. Como hemos dicho, y me gusta decirlo siempre, no me cansaría, que se benefició y se ha beneficiado y se sigue beneficiando de Haití, que lo ha convertido en un bagazo económico. Y hoy el problema y la solución de la situación de Haití, de esa clase política económica de Haití aliada con esa clase internacional, le han saqueado la riqueza a Haití. Y hoy que queda un problema, entonces su solución, en todo el sentido de la palabra, en la salud, en su alimentación, en su espacio de vida, se quiere de manera irresponsable tirarle una solución a la República Dominicana. Que tantas cosas que ha tenido de preocupación como ayuda a Haití, tampoco eso se ha valorado y se ve a la República Dominicana como una violadora de los derechos humanos, como una persona, como una sociedad que tiene un prejuicio racial con los hermanos y con el pueblo haitiano. Entonces, la convivencia que se da entre los haitianos y los dominicanos, en todo el sentido de la palabra, nadie ha podido demostrar en una atención y una observación en lupa que se tiene a la sociedad dominicana y como están las redes sociales, nadie ha podido
subir, un colgar, como se dice en el argot de las redes sociales, ninguna imagen que esté establecida bajo una violación y un maltrato de un dominicano a un haitiano. Óyeme, y vivimos chochando uno con otro, chocando en la calle, que en algunas áreas hay más haitianos que dominicanos. Y en las actividades del día a día, de venta, de tacita, de motoconchita, de jardinero, de portero en los edificios, en la construcción, en la agricultura, son los haitianos, que hay un roce permanente y dinámico en el día a día para que pueda eso producirse con el mayor nivel de posibilidad. Y uno no ve eso, que es la mejor práctica y ejemplo de vivencia de respeto al pueblo haitiano, que solo es de solidaridad y de ayuda. Entonces, las autoridades tienen que dar una señal clara de respeto a nuestras leyes. Eso no es mandar 2 o 3 guardias a la frontera como un parche por una presión coyuntural que hay sobre el tema y dejarlo 4 o 5 meses ahí a pasar hambre, que lo que pueden rebelarse porque están ahí aislados. Ese no es el asunto, es que se cumplan las leyes y ese macuteo, esa mafia que se produce ahí atrapando 2 o 3 pesos para dejar pasar armas, personas, vehículos que se roban de lujo aquí en el país para hacerlo pasar allá. El comercio de una manera desorganizada. Entonces tiene que haber una decisión. Entonces hay una incapacidad histórica en esta solución que tú ves ni entiendes cuál es el problema. Es que hay algún compromiso más allá de respetar las leyes dominicanas y hacerlas cumplir, o es que hay la incapacidad para lograr una salida inteligente y oportuna para eso. Hay un temor para que se haga cumplir las leyes dominicanas. Mira, entonces, Manuel. Eso está muy preocupante, la verdad es, a todos los niveles. Sí, mira, Manuel, por otro lado, China respondió a Estados Unidos la decisión que había tomado Estados Unidos de ponerle un arancel de 15 y 25% a algunos productos. China le puso a 128 productos fundamentalmente de origen agrícola, le puso un impuesto entre el 15 y un 25%. Algunos, por ejemplo, le puso a los vinos, a las carnes y aluminio reciclado, principalmente a la carne de cerdo, le puso un arancel del 25%, un arancel del 15% a los vinos y a las frutas, principalmente frutas secas y frutas frescas. Era de esperarse esa respuesta. Era de esperarse y de hecho el mismo Donald Trump esperaba eso, porque Donald Trump llegó a decir que las guerras comerciales eran buenas y fáciles de ganar. Bueno, pues sí son fáciles de ganar. Y fáciles de hacerse, decía. Ajá, pero China, como bien ha hecho, como bien también hizo Estados Unidos, que Estados Unidos focalizó los países a los que le va a aplicar esos aranceles. China también hizo lo mismo, que focalizó. Es decir, que el mundo probablemente se aboque en el corto plazo a una guerra económica, a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que hasta hace poco no se veía venir, porque Estados Unidos es quien ha estado liderando en el mundo la conformación de esos grandes bloques económicos. Y se suponía que si Estados Unidos era quien estuvo liderando, es más, Estados Unidos fue el impulsor de ese plan cuando el George Bush padre anunció aquella vez con bombos y platillos al mundo la creación de un tratado de libre comercio de las Américas que iba a aglutinar a todo el continente americano en un solo mercado. Y entonces Estados Unidos se pone a la vanguardia en el tema comercial desde entonces. Es más,
hasta el momento de que Donald Trump llega al poder, Estados Unidos estaba liderando la creación del bloque comercial más grande, que era la Alianza del Pacífico, que era todos esos países de la cuenca del Pacífico ahí, que se iban a unificar para crear un gran mercado que implicaba la integración de todos estos países de Sudamérica, de Asia, o sea, era un bloque gigantesco. Y Donald Trump también excluyó a Estados Unidos del llamado TPP. Bueno, pues ahí está, Manuel, tenemos una guerra ya por comercial delante ya una guerra comercial. planteada. Se ha establecido un 15% de China a los productos que entren norteamericanos a su país, de un 15% a las frutas, a los vinos, y por otro lado un 25% a la carne de porcina y sus derivados a un 25%. La verdad es que por ahí está planteado la situación de Donald Trump. Donald Trump tiene varios frentes establecidos desde el punto de vista económico. Por un lado está con China con el pleito, por otro lado vimos ahí con Amazon que establece también un planteamiento de enfrentamiento y ha dicho que Amazon ha sido una empresa que ha incrementado su ganancia a costa de los detallistas, de los pequeños negocios, y por tanto debe transparentar y ser más efectiva frente al compromiso de pagar más aranceles. La verdad es que Donald Trump está bastante activo con varias acciones. Tiene ahí el discurso de los emprendedores, de los jóvenes del DACA, que dice que llegó la hora de no más bla 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 y que es una decisión que debe definirse sin retroceso. Insta a su mayoría en la Cámara, en el Congreso de los republicanos, para que se tomen las decisiones en ese sentido, y califica el momento y la decisión de un tema que es innegociable. La verdad es que por ahí está la agenda del presidente de Estados Unidos, con una situación también difícil de la activista sexual que tiene un caso en los tribunales con los $150,000 que en el proceso electoral su abogado, bajo un acuerdo de que ella en ese momento no diera a conocer la relación con el presidente Trump, y que hoy se está siendo Trump acusado y llamado a que se ventile en los tribunales una serie de situaciones de su principio, de su moral, de su ética, que en Estados Unidos mentir y respetar el matrimonio, y más una persona pública, en el caso del presidente de la República, pudiera haber la posibilidad del bajadero de un juicio político, que sin duda por ahí anda realmente el interés de una franja del establishment en Estados Unidos y a nivel internacional, de las grandes empresas de los medios de comunicación, para llevar a Donald Trump a lo que pudiera ser un juicio político. Ese es el ambiente de la agenda que tiene el presidente de Estados Unidos, que no baraja ningún tipo de pleito. Llevar a Donald Trump a ese terreno y llevar al presidente al espacio que a él le gusta y que se siente confortable. Ese es su confort. Mira, Manuel, por otro lado, hoy sale el artículo que cada 15 días publica el doctor Leonel Fernández en el periódico El Listín Diario. En este artículo de hoy,
el doctor Leonel Fernández aborda el tema de las primarias abiertas o cerradas. Yo voy a leer este párrafo del artículo del doctor Leonel Fernández. Él dice: cuando se dicta una sentencia en materia constitucional con carácter de lo irrevocablemente juzgado, se considera que el proceso judicial ha concluido y que esta decisión, por consiguiente, tiene carácter obligatorio y resulta vinculante para todos los órganos del Estado. Eso es así. Eso es así en cualquier lugar del mundo, dice el doctor Leonel Fernández, salvo, al parecer, en la República Dominicana. En nuestro país puede haberse dictado una sentencia, como efectivamente ocurrió, por parte de la Suprema Corte de Justicia en funciones constitucionales, y estimarse que la misma no resulta obligatoria en su cumplimiento para otras instituciones del Estado. Dice el doctor Leonel Fernández, por ejemplo, la sentencia del 16 de marzo del 2005 consideró que la ley número 286-54, que imponía a los partidos políticos la celebración de primarias para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular de manera abierta y simultánea, era nula por ser contraria a la Constitución de la República. En una interpretación del artículo 277 de nuestra Carta Magna, a quienes han argumentado que al único que se está obligado en virtud de esa sentencia es a que ningún otro tribunal pueda realizar una revisión de la misma, eso significaría que como lo que se procura no es una revisión judicial del tema, sino la introducción de un nuevo proyecto de ley que establezca lo mismo que ya había sido previamente anulado, no habría inconveniente en que pudiese ser conocido por la Cámara Legislativa. Aquí, como puede observarse, no se niega la existencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que declaró la nulidad de la medida de ordenar a los partidos la celebración de primarias internas abiertas y simultáneas. Se intenta más bien, mediante un mecanismo de interpretación equívoca, limitar el alcance de la referida decisión judicial a que no pueda ser sometida a una nueva revisión por parte de otro órgano jurisdiccional. Estos son los primeros dos párrafos. Una joya, Alexander, ese artículo del presidente Leonel Fernández. Y debo decirte que el hecho mismo de que en esta coyuntura, en este momento preciso, valga decirse, el presidente Fernández escriba este artículo, te dice a ti como señal de que persiste la preocupación, claro, del interés, ¿verdad? Es obvio, de algunos legisladores y algún sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana insistir con la necesidad del tema ser impuesto. Y ya teníamos información de que antes de la Semana Mayor había la posibilidad de que sea aprobada las primarias abiertas y la ley de partido con ello. Y la verdad es que esto pudiera ocurrir con cierta facilidad en el Senado de la República, no así en la Cámara de Diputados. La verdad es que en este tema, indudablemente, el presidente de la República tiene más que razón suficiente, el doctor Leonel Fernández, en el sentido de los elementos legales, constitucionales, que envuelven a la ley de partido, con ella las primarias abiertas en este caso, de llevar e imponer sin un consenso. Ya hubo en el pasado, la Suprema Corte de Justicia había tomado una decisión, no hay realmente ni a lo interno del PLD ni en el propio sistema de partidos políticos un consenso
que permita una decisión de esa naturaleza, que es parte de lo que pudiera ser una decisión de un tema tan espinoso como este. La verdad es que añadir no solo al interno del Partido de la Liberación Dominicana, sino también al propio gobierno, añadirse una situación, añadirle una situación además a la propia un ruido agenda innecesario. y un ruido innecesario a la propia sociedad dominicana. Pero imagínate tú, bueno, ya por fin votaron a Rogelio de la Iglesia Católica. Sí. Hoy le van a dar formalmente a conocer. Ya no va a ser cura. Él dice que será cura aunque sea debajo de un palo, que nunca dejará de ser sacerdote. Sí, para él, ese es lo mismo que él tenía y esa cogioca, eso era porque era sacerdote. A la hora y punto que él de sacerdote, mucha de esa gente que lo ayudaba le sacan el pie y jamás los ve. Así es. Pero imagínate, en Costa Rica ganó Carlos Alvarado las elecciones. Con un los dos eran 60.6%. Alvarado. Sí. Carlos Alvarado. Pero ganó Carlos Alvarado, un joven, un hombre bastante joven, ganó las elecciones en Costa Rica. Del partido gobernante. Como tú dices, sí, el partido gobernante se religió, ganó el candidato del partido que está en el poder, Carlos Alvarado, casi con más del 60% de los votos. 60.66%. Le ganó a un líder religioso, a un pastor evangélico. Le ganó. Y artista. Sí, bueno, imagínate, si andan las cosas por el mundo. Vámonos a una pausa. Volveremos en una interesante conversación con el presidente de la Federación de Comerciantes, de Empresarios y Comerciantes, FENACER, Manuel Ortiz. Quédese con nosotros.